pie y vamos a estar dando inicio a esta escuela dominical. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno que podemos estar un día más donde Dios envía bendición y vida eterna. Amén. Le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Eclesiastés. Vamos a leer en el capítulo 12, versículo 9 en adelante. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 9 en adelante. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Eclesiastés capítulo 12, versículo 9, dice así la palabra del Señor. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Hasta ahí, hermanos. Dice, cuanto más sabio fue, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar. Escudriñar la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos en la clase de la escuela dominical, adquirimos sabiduría. Y la Biblia también nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando adquirimos esa sabiduría de parte de Dios, comenzamos a escuchar su palabra, escudriñarla. Tenemos la bendición de que nosotros podemos también enseñar a otros, poder transmitir las verdades bíblicas y poder transmitir a otros la enseñanza y la palabra de Dios. Entonces en esta mañana, hermanos, abramos nuestro corazón y digámosle al Señor: Señor, ayúdame para que esta enseñanza se atesore en mi corazón, amén, la ponga por obra y pueda enseñarla también a otros. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana, porque nos da la bendición de una vez más poder estar en tu casa, poder estar aquí para alabar y bendecir tu nombre, y sobre todo, Señor, para aprender tu palabra. Gracias por los maestros, Señor. Bendice a cada uno de ellos. Sigue dando sabiduría, mi Dios, y que tu palabra sea escudriñada, no solamente ellos, sino que también la atesoremos en nuestro corazón y podamos compartirla, podamos enseñar a otros, podamos hablar a otros y ser de bendición, Señor, también para otros. Que sea tu Espíritu Santo el que venga a hacer la obra perfecta en nuestras vidas, y que esta clase, Señor, sea de bendición para todos los oyentes, los que están presentes, los que están desde casa, Señor, a cada uno de ellos. Te damos gracias en el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Cantamos este canto y después de ello podemos pasar a nuestras clases. Como oradora de sol. Señor
este día y darle la gloria a nuestro Dios. Vamos así, hermanos, a pasar a nuestras clases. Puede ocupar su lugar. Son válidas las fallas técnicas, hermanos. Bueno. Una al año no es ninguna. ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo amaneció? ¿De veras, hermano? Creo que cada día que pasa en estos tiempos es una bendición estar en vida, estar en salud y estar en la casa de Dios mucho mejor. Esta semana, hermano, vamos a dar continuidad a lo que hemos estado viendo estas semanas anteriores. Y a manera de pregunta, quisiera que alguien me recordara cuál es el tema central de nuestra escuela dominical. Válgame, mire, ya me apareció ahí. A ver, hermana Carrera. ¿No lo alcanzó a ver? Mucho mejor. Una vida conforme al corazón de Dios. Y lo hemos llamado precisamente de alguna manera la biografía del rey David. Esta semana, hermanos, vamos a finalizar esa parte que dejamos pendiente, donde hablábamos una vida conforme al corazón de Dios desde la perspectiva alabanza, y vamos a dar inicio a la misma vez lo que es una vida conforme al corazón de Dios desde la perspectiva el celo de Dios. ¿Quién ha escuchado hablar del celo de Dios, hermanos? Generalmente la palabra celo se asocia a una especie de inseguridad hacia una persona. La palabra celo generalmente se asocia a una especie de, le llama a alguien ahí cuando están encima de alguien, una persona, hay una frase mexicana, no sé, no la traigo a la memoria en este momento, que dice que son posesivos las personas, y es porque viene por ahí de la línea de los celos. Pero nosotros vamos a ver cómo es que en la Biblia la palabra celo también existe, pero desde una perspectiva bíblica, lo que la Biblia le llama el celo hacia las cosas de Dios, o el celo hacia Dios, que es bíblico, y lo vamos a ver a continuación. Pero para ello vamos a dar finalización a esta introducción de lo que viene siendo la semana pasada, que hablábamos de una vida de alabanza, y precisamente veíamos el marco histórico la semana pasada, cuando hablábamos cómo inicia la vida del rey David para llegar precisamente a la habitación real del rey Saúl. Cómo es que este pequeño jovencito en realidad no fue alguien que fue elegido al azar, no fue alguien que fue elegido a propósito, sino que había un trasfondo histórico en donde hablábamos cómo es que el pueblo le pide a Dios un rey, y por ahí el sacerdote Samuel va a Dios, y veíamos esa parte que la llamábamos la voluntad permisiva de Dios, que no es precisamente que Dios lo apruebe, que sea la perfecta voluntad de Dios, pero la voluntad permisiva es esa parte en donde nosotros de alguna manera nos aferramos, y Dios, que no puede detener nuestras manos, por así decirlo, hermano, sí puede, pero nos referimos en el contexto que Dios no nos obliga. Como decía aquel joven, ¿verdad? Señor, ayúdame a no pecar. Pues es que ya nos ayudó mucho, hermanos. Tenemos al Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos consejeros, tenemos voluntad para orar, pero la parte actitud, la parte que a nosotros nos corresponde es hacerlo. Y precisamente veíamos cómo el pueblo de Dios quería un rey, y Dios se los dio, lo permitió, aun cuando no era bajo su voluntad en el gobierno teocrático. Después veíamos un rey conforme a la imagen de los reyes. Cómo es que la petición de estos hombres era que querían a un rey similar a lo que los rodeaban a ellos como pueblo de Dios.
y veíamos en esa parte cómo es que de repente, de alguna manera, nuestras exigencias o nuestros deseos, en realidad sí son buenos en ocasiones, pero cuando no vienen de Dios, cómo es que nosotros, carnalmente hablando, buscamos lo que nuestros ojos quieren ver o sentir o degustar. Y veíamos que Dios les dio o permitió un rey de acuerdo a lo que ellos querían. Posteriormente veíamos un rey que desobedece y finaliza su reinado. Vimos esos dos casos. Cómo es que este hombre, cuando llega al momento en donde sale a la batalla contra los filisteos, comete primero la imprudencia ¿de qué? ¿Quién lo recuerda? De hacer un sacrificio. O más bien dicho, sí, de hacer un sacrificio. Fue la primera imprudencia que cometió, donde se le dijo locamente has hecho. Pero como es en otra ocasión comete la imprudencia o la locura de perdonarle la vida a aquellos enemigos, y le dice el sacerdote, aquí podías haber asentado tu reino con Dios, pero al contrario, lo has cortado. Y veíamos cómo esa desobediencia ante los ojos de Dios, que la palabra rebeldía es como ¿qué, hermano Daniel, decíamos? Como brujería ante los ojos de Dios, desde la perspectiva peso. Y yo creo que esa es una parte que culturalmente hablando nosotros a veces no entendemos, hermanos. La palabra rebelde la vemos como alguien que no quiere hacer, ¿verdad? No quiere obedecer. Y la brujería la vemos de alguna manera, la asociamos con el satanismo, la asociamos con rituales. Pero ¿cómo es que ante los ojos de Dios este pecado en realidad tiene ese peso? Por eso es que cuando hay cristianos rebeldes, hermanos, porque sí los hay mamás, papás o jóvenes rebeldes, que Dios les habla y ellos de igual manera se rebelan y dicen no, aunque Dios les dice sí, o dicen sí, aunque Dios les dice no. Eso es rebeldía, la oposición. Vemos cómo es que ante los ojos de Dios tiene mucho peso esto, hermano. Ante los ojos del hombre le ponemos un nivel, pero ante los ojos de Dios no hay nivel. Es desobediencia, es rebeldía, es brujería y punto. Posteriormente veíamos cómo David se convierte en instrumento de consuelo. Cómo es que debido a la rebeldía del rey Saúl, la protección de Dios, el espíritu de Jehová, obviamente ya no está sobre de él, ya no es dirigido por Dios, y viene un espíritu de parte de Dios. No es que Dios esté a favor del enemigo, no. Es que más bien dicho, se abrió la puerta porque ya no había protección y Dios permitió que el rey Saúl fuera atormentado. Tormentos nada atractivos, nada buenos, tormentos que tienen que ver con un daño físico y emocional, pero principalmente espiritual. ¿Y cómo es que David se convierte en ese instrumento de consuelo? Pero veíamos también cómo es que ese instrumento de consuelo necesita características apropiadas. Ahí es en donde vamos a entrar nosotros. El poder de la alabanza, aquí fue donde nos quedamos. ¿Qué era lo que hacía tan especial la vida del rey, de David, hermanos? Que por el hecho de tocar los instrumentos, este hombre podía ser de bendición. Y dice aquí, a través de la Biblia aprendemos el gran valor que tiene este acto, que combina nuestra voz, nuestras manos y nuestro corazón. Eso significa que la alabanza es una combinación. La alabanza no solamente es pararse y sentarse, ¿verdad? Y apoyar a los músicos, dijo alguien por ahí. No, la alabanza tiene que ver con una parte interna de entendimiento. Tiene que ver con una parte interna de actitud hacia Dios que se desarrolla precisamente, y yo lo menciono aquí, que el poder de la alabanza tuvo el efecto sobre la vida del rey Saúl. Y vemos en primer lugar, la alabanza ahuyenta la dolencia física o espiritual. Yo creo que, ¿quién ha tenido la experiencia de escuchar a las personas que dicen, ¿por qué será que cuando escucho música cristiana me relajo? ¿Quién los ha escuchado, hermanos? No es que la música cristiana sea, por así decirlo, ¿verdad?, selectiva, porque en realidad es un género, hermanos. Es un género musical. Lo que sucede es que la composición de las prosas, de las palabras, junto con quienes hacen la música, es lo que produce el resultado, que en ocasiones esas canciones sirvan de consuelo para traer o para ahuyentar la dolencia o la parte espiritual. Fíjese que aquí voy a hacer este comentario.
Hay personas que cuando van a su trabajo, o que cuando van a la escuela, o que cuando están en sus casas, no son muy dados a escuchar música. Como que son más dados a lo visual, a ver tele, a ponerse a hacer alguna actividad, a, a descansar, a tiempo de ociosidad. Y aquí, hermano, es una parte fundamental, porque si nosotros nos damos cuenta, de alguna manera el creyente, el Hijo de Dios, sí debe de tener contacto continuo con la alabanza a Dios, hermanos. No solo escuchándola, sino también practicándola. Hay otro grupo de que en ocasiones de creyentes que no degustan mucho la música cristiana. Les gusta más la música no cristiana o la música secular, como nosotros la llamamos, la música mundana. Y aquí lo digo abiertamente y ahora sí, como dijo alguien por ahí, ¿verdad? En televisión. No es correcto, hermano, que el cristiano se alimente sus oídos, alimente su alma, porque la música en parte tiene un aspecto almático. Si usted escucha música rock, ¿qué va a producir en usted? Va a andar bien acelerín, ¿verdad? Pero si usted escucha música balada, música más suave, ¿qué va a producir en usted? Posiblemente sentimiento, porque la música de alguna manera es una especie de espíritu, por así decirlo, almático. Nos mueve. De hecho, hablando en una ocasión con un maestro de música, me dijo que toda persona lleva la música por dentro desde que nace. Dice, su corazón palpita a un ritmo y crea un compás. Dice, cuando el niño aprende a caminar, dice, y cuando usted camina, ¿verdad que usted no va todo disparejo? Dice, usted va caminando a un ritmo. Dice, cuando usted trabaja, usted aprende a hacer una operación y usted está ejerciendo un movimiento compás. Hermana Carrera, ¿quería hacerle un comentario? Del individuo, del ser humano, a lo que escuchamos. Y no es que la música cristiana sea música bonita en el contexto de que toda es balada. No, hay diferentes ritmos musicales. Lo que sucede es la composición de ella, de dónde proviene, su origen, su inspiración, y sobre todo que proviene de la palabra de Dios. Estamos hablando única y exclusivamente la que sí proviene de la palabra de Dios, en donde hago la aclaración. No toda la música cristiana, por el hecho de tener el nombre de Dios, la podemos hacer cristiana. No, que una canción contenga el nombre de Dios no la hace cristiana. Entonces, las personas que degustan la música secular de alguna manera no se dan cuenta, y si se dan cuenta no lo toman en cuenta, que esa música no les nutre, no les alimenta nada benéfico a su espíritu, a su relación con Dios. El rey Saúl mandó traer a un cantor que lo más probable, de acuerdo a los salmos y de acuerdo a la Biblia, lo más probable es que este cantor componía canciones que elogiaban, que alababan, que exaltaban el nombre de Dios. Y era lo que le permitía a este rey poder permitir que él tuviera esa templanza, ese descanso. Dos, la alabanza atrae la presencia de Dios. Yo creo que aquí esta parte es clave. El cristiano, cuando escucha música cristiana, no puede perder de vista, hermano, que el cristiano sí atrae presencia de Dios. Hay música cristiana, escuche lo que le voy a decir, que no atrae la presencia de Dios. Qué extraño, ¿verdad? Pero es porque no toda la música que lleva el nombre de Dios necesariamente tiene poder en la alabanza. Pero la música que sí lo hace, esa es la que conviene constantemente estar escuchando. ¿La esté? Oh, claro. Sí.
De hecho, la biografía de él o unas partes de algunos conocidos de él dicen que él creció en una iglesia cristiana. Así que lo que más probable que le pasaba a este autor es que él sentía dolor o sentía consuelo el escuchar esta música y cantarla. Le traía tal vez memorias. Pero a la misma vez, su misma vida apartada de Dios le daba el placer de también cantar de otra manera. Pero sí, es totalmente cierto. Por eso es que la alabanza tiene ese poder. Y luego dice aquí, la alabanza produce cambios sobrenaturales. Yo creo que esta es la parte en donde la Escritura enseña que los muros de Jericó caen. Si usted se preguntará si la alabanza tiene poder para hacer algo sobrenatural, la respuesta es sí. La alabanza históricamente enseña la historia, vaya el pleonasmo, que a través de cánticos, a través de canciones a Dios, personas han sido sanadas, sin mencionar el nombre de Jesús como tal, como un protocolo de orar por alguien. La alabanza ha tenido el poder inclusive de hacer que las personas cambien de su estado de salud emocional y mental. ¿Por qué? Porque tiene ese poder sobrenatural que está fuera del entendimiento de lo racional. La alabanza es el resultado de confesar su poder. Yo creo que esta parte es muy importante en la vida del cristiano. El poder de la alabanza tiene esa capacidad, representa el poder de Dios. Miren, hermanos, vuelvo a repetir, la música cristiana de estos tiempos, de alguna manera, está muy inclinada a Dios, ayúdame, a Dios, dame, a Dios, te necesito. Y no es incorrecto, es bíblico también. Hay salmos que lo expresan. El problema radica cuando la vida de un cristiano solamente se concentra en ese tipo de canciones. Generalmente la alabanza aquí enseña que el resultado es confesar su poder. Y cuando hablamos de confesar el poder de Dios, ¿de qué estamos hablando específicamente? Honrarlo, adorarlo, exaltarlo, expresarle palabras de elogio, de gratitud, palabras que tengan que ver con lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ese poder, hermanos, sí se ejerce en la alabanza. Estamos viviendo épocas en donde muchos cantantes que se denominan cristianos solo se dedican a componer canciones que porque traen el nombre de Dios y crean algo de ritmo, piensan en su entendimiento, en su falta de doctrina o en su necedad, cual sea el caso. Ellos piensan que eso es algo que Dios siempre lo va a querer escuchar. No, de hecho la Biblia, más que mostrarnos que el hombre de alguna manera estuvo buscando a Dios, más bien dicho la Biblia nos muestra que Dios buscaba al hombre. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. El hombre por sí solo, a lo largo de la Biblia, muestra una inconformidad, una insatisfacción, una necedad, una rebeldía hacia Dios. Y a través de los profetas vemos a un Dios que les hablaba por su bien. A través de los eventos sobrenaturales vemos a un Dios que los quería restaurar. A través de los eventos del Nuevo Testamento vemos a un Dios manifestado en el Espíritu Santo que quería que llegaran a la medida del varón perfecto en su comunión con Dios. Entonces, en realidad, hermanos, la música cristiana debería de ser más que expresión de necesidad de Dios, debería de ser expresión de confesar, de glorificar el nombre de Dios. Simplemente que así es como la gente le gusta hoy en día. Siguiente, dice por aquí, la alabanza, dice, debe de ser voluntaria. Y no traigo texto bíblico, pero yo creo que esto es algo muy claro, ¿verdad? La alabanza debe ser una actitud voluntaria, hermanos. A nadie nos deben de obligar a cantar, ni nos deben de obligar a palmear, nos pueden recordar, nos pueden motivar, nos pueden enseñar, pero al final del día, Dios que pesa los corazones, dice el libro de Proverbios, Él sabe con qué actitud lo estamos haciendo. Entonces esta semana, ahora sí ya finalicé esa parte. Dice aquí, un enfrentamiento. ¿Qué pasa después de que David se sienta y por determinado tiempo, porque dice la Biblia que lo terminó amando? Entonces pasó tiempo en donde David era ese instrumento de Dios para poder traer pasividad, tranquilidad, consuelo a la vida del rey Saúl. Sin embargo, dice la Biblia que nuevamente, dice ahí el capítulo 16, nuevamente lo que ya se sabía, los filisteos no estaban conformes
Así que se trataban prácticamente de siempre intentar pelear para gobernar, para someter a los israelitas. La diferencia es que ahora Israel ya no era un gobierno teocrático, ya había un rey. Y ese rey ya había tenido la experiencia de haber ganado batallas para Dios. Sin embargo, como es costumbre, el enemigo nunca se da por vencido, se vuelve a levantar. Y dice que en esta ocasión, dice, fue un enfrentamiento diferente a los demás. ¿Por qué diferente a los demás? Vamos a leer. Una vez más se desata la guerra entre Israel y los filisteos. Solo que esta ocasión había un paladín. ¿Qué es un paladín? Es un guerrero que se distingue por hazañas valientes o nobles. Es alguien que se le considera fuerte, que sobresale de los demás por ciertas características, ya sea de habilidad o ya sea físicas. Y este caso estamos hablando de un hombre llamado Goliat. ¿Por qué se le llamaba paladín? Bueno, simple y únicamente porque este hombre medía cerca de 6 pies, o 6 pies dice aquí, 6 codos y un palmo, que da el equivalente a cerca de 3 metros. ¿Ha existido alguien que mida 3 metros? Dice que no, ¿verdad? Fíjese que yo estaba viendo esta mañana precisamente, hermano Daniel, un artículo. No pude corroborar su legitimidad, pero estaba viendo un artículo en donde en cierto lugar de allá obviamente del oriente, pareciera ser que encontraron la osamenta de un hombre de aproximadamente 3 metros y medio. No pude comprobar la legitimidad, pero el artículo hacía mención que lo más probable es que tiempo atrás sí existieron hombres con esa altura. Vuelvo a remarcar, ¿verdad? No comprobé la legitimidad. Sin embargo, este hombre, bajo la conversión del peso y la altura, de acuerdo a la Biblia, a los tiempos actuales, medía cerca de 3 metros. Y su armamento dice que pesaba cerca de 50 kilos. Imagínense la habilidad para poder sostener todo lo que representa una coraza y todos los utensilios, los accesorios. De hecho, se dice que la lanza que él traía pesaba cerca de 6 kilos, hermanos, la pura lanza. Entonces, para poder usarla para cualquier cosa que la ocupara, era mortal. Pero dice que este soldado se posesionaba sobre un monte y gritaba desafiando a un combate 1 a 1. ¿Qué fue diferente esta ocasión la guerra contra los filisteos? Ya no eran medir fuerzas entre 2 ejércitos. Este hombre decía prácticamente, me atrevo a decir que si un soldado israelita pelea contra mí y me gana, todos los filisteos les vamos a terminar sirviendo. Ya no era medir peso en guerra, ahora era una batalla de 1 a 1. Y dice aquí, esta batalla esta burla, esta provocación duró cerca de 40 días, a lo que el ejército de Israel prácticamente temía. Pues ¿quién no va a temer, verdad, hermano? Ahora, después viene la parte importante entre el pueblo de Dios. Dice que surge un celo por ahí en el rey, en David, en ese jovencito. Y yo le puse por título, ¿habrá sido un celo de Dios o habrá sido un joven emocionado? ¿Por qué? Porque en realidad, en términos generales, una persona que siente celo y una persona emocionada, generalmente es el mismo impulso, hermano. ¿Sí lo sabía? Es el mismo impulso. ¿Qué lo hace diferente? Lo que está por dentro, sus convicciones. Así que leemos. Dice aquí, enviado por su padre Isaí, dice que al llevar comida a sus hermanos, 40 días de aparente guerra, pues sabía que sus hermanos iban a tener hambre, sus hijos. Dice, se encuentra con el grito y el desafío de Goliat. Lo que los soldados de Israel comenzaron a decir al rey, que el rey Saúl ofrecía una jugosa recompensa a quien lo venciera. Como nadie quería entrarle, el rey obviamente hace un ofrecimiento. ¿Quién recuerda cuál era la recompensa, hermanos? Eran 3 cosas. Su hija. No se menciona que iba a convertirlo en comandante. Lo que se rumoraba entre el pueblo de los escuadrones de Jehová es que iban, ya la primera usted la mencionó precisamente, iba a dar su hija, lo iba a hacer rico en gran manera. Y la tercera, que es la que muchos quisieran,
No, hermana Carrera. Iba a ser algo especial lo que le iba a pasar, pero no. Lo iba a hacer exento de impuestos, hermanos. No, pues qué motivación, ¿verdad? Imagínese a cualquier lugar que usted fuera, no paga impuestos. No, pues qué chulada, ¿verdad? Algunos comentaristas que no son de prestigio, no son de renombre, se han atrevido a decir que lo que movió a este joven David es que en realidad al escuchar esta oferta, por eso es que él dio su frase y aceptó pelear con este paladín. Eso es incorrecto, es totalmente incorrecto. ¿Por qué? Porque tan simplemente, hermano, observar la conversación y la historia que se desata aquí nos muestra de un joven que no responde ni como soldado, ni responde como un joven emocionado. Al contrario, él, la respuesta que da al escuchar el ofrecimiento, él expresamente dice en pocas palabras: yo siento un celo por Dios, no estoy emocionado por lo que me van a dar, siento un celo por Dios. Hermano Daniel. De hecho es algo muy interesante. Lo que nos enseña que había raíces en la vida de David para poder atreverse a enfrentarse una vez más. Para David, lo que sí enseñan teólogos de renombre, es que para David las ovejas, él más que verlas como una chambita, él la veía como un cuidado de Dios que Dios le había asignado. Porque lógicamente el ver el confrontamiento de un depredador querer comerse una oveja, ¿qué es lo más probable que hace la reacción humana? Cómetela. Sin embargo, lo que él hacía era pelear, era conservar, cuidar, proteger lo que Dios le había encomendado de alguna manera. Así que cuando este joven expresa: ¿quién se ha atrevido a desafiar los escuadrones de Jehová?, lo que deja en claro la Biblia es que él no iba por dinero. Él no iba por riquezas ni iba por un prestigio. Este hombre iba a pelear y sintió ese celo por lo que se decía del nombre de Jehová. Y dice aquí: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Fíjense en qué concepto tenía David al ejército de Dios. ¿En qué concepto los muestra aquí? Miren, ya había mucha historia que registraba que ese ejército de Dios, esos hombres que se levantaban en armas, ya había mucha historia que en realidad no eran sus habilidades, sino era a quien ellos representaban. Y cuando David dice los escuadrones de Dios, del Dios viviente, de alguna manera David siente ese dolor y esa molestia, ese ardor, que ese es en su definición, ahorita lo vamos a ver. Porque el pueblo de Dios, el ejército de Dios, de alguna manera se estaba retractando. ¿Qué los hacía diferente para siempre obtener la victoria? Y volvemos a lo mismo. Pareciera ser que el pueblo de Dios de alguna manera por mucho tiempo terminaron siendo esos esclavos, esos trotamundos, esos hombres que estuvieron en un desierto, y no se ve sobre de ellos esa fuerza o esa habilidad. De hecho, el pueblo no resaltaba la actitud, del pueblo de Dios, resaltaba a quien ellos representaban. Entonces dice aquí, dice, lo cual, esta frase dice: el rey Saúl se enteró de estas palabras y los hizo llamar. ¿A quién hizo llamar? Bueno, pues vamos a ver quién anda diciendo que
que es este hombre. Y luego dice aquí, ¿qué significa celo por Dios? Voy a definir, hermanos, algunas de las características desde la perspectiva de la conversación David. Ahorita vamos a encontrar la aplicación. ¿Qué significa el celo de Dios? Bueno, el celo en realidad dice que lo que sintió David fue un ardor, refiriéndose a lo que en su entorno observó. Vuelvo a repetir, la palabra celo la asociamos generalmente con inseguridad, con posesionarnos, ser posesivos. La asociamos con alguien que se irrita, que pierde los estribos y que generalmente siempre termina fracasando. Porque los celos, humanamente hablando, ciegan y nos hacen tomar decisiones equívocas. Sin embargo, cuando hablamos del celo de Dios o el celo por Dios, que es lo correcto, el celo por Dios, es lo que se observa alrededor y dentro de nosotros hay un ardor. Y cuando nos referimos a ese ardor, nos referimos a un sentir, a un sentir de decir, esto no puede ser así, esto no está bien. Miren, vivimos en la era del respeto. ¿Te quieres sentir un burro? Rebuzna. Es tu vida, es tu rollo. Haz lo que tú quieras. ¿Quieres tirarte de un árbol? Tírate. Es tu vida. Yo respeto tu manera de ser. ¿Quieres perderlo todo y desperdiciarlo todo? Hacer lo que tú quieras. Es tu vida, es tu rollo. ¿Sabían ustedes que cuando venimos a Cristo, hermanos, esa parte cultural, porque es cultural, no es bíblica, esa parte cultural, nosotros, la Biblia nos enseña que en nosotros hay una nueva manera de pensar en relación al celo por Dios, hermanos? Voy a hacer la analogía que generalmente hago. Si usted ve a una persona que se está subiendo a un techo y prácticamente abajo le dijo, mira, vamos a subir ese techo y me voy a tirar, usted simplemente diría, órale pues, hasta que caigas aquí te aguanto. ¿Usted qué haría, hermano? Sinceramente, usando nuestra imaginación, ¿usted qué haría? Yo creo que inicia el proceso, ¿verdad? El diálogo. Oye, espérate, piensa bien las cosas, quiero saber si escuché bien. Y luego que le diga, sí, tal cual. Y luego que le siguiera diciendo, no, no va a tirar. Y luego usted dice, no, pues no lo pude convencer. ¿Qué haría usted después? Bueno, ya usó el hablar. ¿Qué haría después? Se escucha un extremo, pero no lo es. Es impedimento. No, espérate. Haríamos ahora punto de contacto, ¿no? Tocarlo, mira, no te conozco, pero quiero que sepas que estoy contigo si tienes algún problema. Podemos buscar ayuda juntos. Y por qué no, hasta evangelizarlo, lógicamente, en ese punto de contacto. Pero haríamos todo lo posible para que no se cometiera tal actitud. David, lo que él expresó, que lo vamos a ver aquí en los siguientes versículos, lo que él expresó fue un celo. Él bien hubiera dicho, no, pues yo soy un pastorcillo de ovejas, ahí nos vemos, yo nomás vine a dejar el lonche. Él pudo haber dicho, no, pues qué rajados, porque la bolsa está muy buena. La hija del rey, riquezas y extensión de impuestos, ¿quién no la quiere? Pero allá ellos. Pero lo que David sentía en su interior era lo que vio en su entorno, que en la aplicación lo vamos a ver, pero vamos a verlo. En primer lugar, vio un pueblo atemorizado, soldados atemorizados que habían visto constantemente la mano de Dios, ahora estaban prácticamente opuestos. Dos, vio, porque sí lo vio, dice la Biblia, no dice así lo vio, pero él llegó en el día 40 que ese hombre estaba parado y seguía dando su discurso. Un hombre burlándose y desafiando al ejército de Dios. Y por eso inclusive le dice al rey, este que está provocando, a ese yo voy a matar. 3, un rey que no quiso pelear. Ustedes sabían que cuando por alguna razón los soldados no querían pelear, sabían que la obligación de pelear, ¿a quién le pertenecía? Al rey. 1 a 1. Y el rey no quiso salir a pelear.
4 o 5 más bien dicho. 4. Ni un solo hombre quiso enfrentarlo. Una vez que el rey abre la bolsa, la recompensa, nadie se anima, dice la Biblia. Y por último, siguiente, un rey que tuvo que sobornar a sus soldados. ¿Sabía usted que en realidad el rey Saúl estaba sobornando a sus soldados, hermanos? Ah, caray, ¿los estaba motivando, pastor? No, los estaba sobornando. ¿Qué es un soborno? Un soborno es pagar a alguien para que se haga algo. Y aun independientemente que esa persona no lo quiera hacer, tú la motivas a través de algo. Cuando usted sale a trabajar, a usted no lo sobornan. Usted voluntariamente va a trabajar con un fin. Pero un soborno es hacer que alguien haga algo en contra inclusive de su propia voluntad. El rey abrió una bolsa de dinero y abrió un matrimonio y abrió extensión de impuestos porque nadie quería. Usted sabía que el rey tenía la capacidad de decirle a cualquiera de sus soldados: a ver, que venga el más alto. Tú, porque soy tu rey, sal a pelear. ¿Y qué cree que tenía que hacer el soldado? Ah, no. Salga usted. El deber del soldado era salir a pelear. Pero él tuvo que pagar. Eso no era normal. Generalmente, ¿qué se llevaban como recompensa a los soldados cuando venían de una victoria? ¿Qué se llevaban como recompensa? El botín. ¿Y cómo se repartía el botín? Entre todos. Y el rey se quedaba con la mayor tajada. Aquí el rey perdía la mayor tajada, perdía a su hija, perdía una buena fortuna y perdía cobrarle impuestos a alguien. Por eso es que dice que intentó sobornar a sus soldados. Y por último, nadie aceptaba la recompensa del rey, aun cuando el rey ofrece, ni aun ofreciendo tan alta gratificación, nadie quería. Todo eso lo observó David. Lo observó un jovencito y dijo: ¿qué le pasó al ejército de Dios? ¿Por qué el rey está ofreciendo, sobornando? ¿Por qué está dando esto? ¿Por qué los mejores soldados que tiene el escuadrón de Dios, por qué ninguno quiere pelear? ¿Por qué si le están gritando y provocando al pueblo de Dios de lado a lado? Porque dice la Biblia que era de lado a lado. ¿Por qué nadie hace nada? ¿Por qué nadie siente qué? Celo. ¿Por qué se dejan? David no respetó, hermanos. David sintió celo. Y ahí es en donde nosotros debemos de comprender a la luz de la palabra de Dios que un hombre conforme al corazón de Dios no es que no respete, es que sentimos un celo. Cuando uno viene a Cristo, cuando usted ve a las personas alejadas, cuando usted ve, mire, voy a ser más directo. Cuando usted no tenía a Cristo, usted puede ir a la casa de alguna amistad o algún familiar o algún vecino y hasta se ponían a tomar juntos, o a maldecir juntos, o a excederse en alguna conducta juntos, porque hay una conciencia que las personas a veces fuera de su juicio también terminan haciendo cosas indebidas, como los borrachos, los drogadictos. Usted diría: nos pusimos una buena, ¿verdad? Pero usted viene a Cristo y usted se da cuenta, ahora entiende a la luz de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Ahora usted entiende que esa vida no era la correcta. Y usted es purificado por Dios, usted es transformado por Dios. Usted volvería, aunque usted dijera: no, yo no voy a tomar, yo no me voy a conversar. Usted volvería a hacer convivencia y a ver cómo su familiar, su amigo, su vecino, cómo llega al punto de caer en esos excesos y hacer cosas indebidas. ¿Usted lo volvería a hacer, hermano? ¿Por qué no? Pero qué curioso. Le pasa a muchos creyentes que es cierto, ya no vuelven a convivir con ellos. Porque si la persona dice: si no vas a venir a tomar, un ejemplo, ¿verdad?, no vengas. Ni modo, no voy. Pero ¿cómo puede un cristiano estar en esos círculos
y verlos cómo actúan fuera de sus 5 sentidos, o cómo maldicen, o cómo blasfeman, o cómo se comportan. Y uno decir, yo respeto. Yo respeto. Yo no entiendo a los padres, voy a ser muy respetuoso, que pueden ver a sus hijos tomar malas decisiones y dicen, yo respeto. No lo expresan con los labios, pero por el hecho de no hacer nada, ellos respetan. A mí me cuesta mucho trabajo entre hermanos carnales ver cómo vemos a veces a nuestros hermanos. Usted iría a decir, no, pastor, pero yo oro por él, yo intercedo por él. El asunto está que el celo es más que una oración. El celo es un ardor. ¿Y sabe qué produce? ¿Qué es ardor? Algo que aumenta la temperatura. Es como quemarte y reaccionar. Ahí vamos a tomar ese ejemplo. Jesús no se enojó expresivamente como lo vemos en esa imagen. Él sintió celo, que ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Debe un cristiano sentir celo por Dios? La respuesta es sí, hermanos. Esto es debido a que la manera que nuestro entorno se expresa de nuestro Dios con conocimiento o en ignorancia, nuestro deber debe de ser confrontar el tema. Ahora, ¿qué fue lo que hizo David? Pues confrontó a un Goliat, ¿verdad? Nosotros tal vez no vamos a confrontar a un gigante de 3 metros, pero sí vamos a confrontar un tema. Pues definitivamente, independientemente de su poderío y toda la fama que tenía ese paladín, él sintió celo por Dios. Y dice aquí, no significa que debemos de ser personas contenciosas, yo lo tengo que aclarar, sino más bien explicar cuál es la respuesta de Dios sobre el tema. Si usted está escuchando en, no sé, en su familia y van a una reunión familiar, y uno de ellos dice, mira, para mí Dios no existe, y empieza a expresar palabras terribles acerca de Dios. ¿Usted qué, hermano? Usted va a decir, no, pues cada quien, yo respeto. Usted tiene que levantar su mano. Mira, eso es lo que tú crees, pero yo te voy a decir lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que Dios es amor. Uno no se puede quedar callado, no es que uno quiera ser contencioso, pero uno tiene que confrontar el tema porque siente uno un ardor. Lo que llevó a David a combatir a Goliat no fue una emoción, fue una convicción de un ardor por posesionar correctamente a Dios. Hay muchos cristianos muy silenciados, hay muchos cristianos muy calladitos, hay muchos cristianos muy respetuosos en el mal contexto. Si tú ves que alguna amistad tuya, algún familiar tuyo, algún conocido tuyo está viviendo una vida inapropiada, nuestro deber por el celo de Dios es decir, hay un cambio, hay una solución para ti y expresarlo. Pero a veces decimos, te voy a llevar en mis oraciones. Espérese, hermano, un ardor va más allá de llevar a una persona en las oraciones. Un ardor es una acción, es algo a veces hasta literal, como le sucedió al rey David. La mejor manera de poder contestar es a través de la sabiduría, el testimonio, pero jamás ser indiferentes. ¿Sabe qué es ser indiferentes a veces? Respetar. Yo respeto. No confundamos esa libre manera de vivir de la sociedad de hoy, en donde dicen cada quien su rollo, cada quien su vida. Mira, te voy a recordar lo que el apóstol Pablo, lo que el profeta Ezequiel y otros hombres de Dios, ¿qué le dijo Jehová al profeta Ezequiel? Si tú no vas y tú no les adviertes, tú no les hablas, la sangre de ellos va a ser derramada sobre ti. Y Dios no es que Dios lo estuviera amenazando, es que lo estaba enseñando, que él debía como profeta sentir celo por el pueblo de Dios. ¿Cómo lo mostraba Jeremías? Llorando, pero también cómo lo mostraba. Dice la Biblia que se paraba en la puerta del templo y gritaba y profetizaba, volveos a las sendas antiguas, ustedes a Jehová lo honran de labios, pero su corazón está lejos de él.
Ay, se escucha muy feo. Se imagina a un hombre con un celo, no con una expresión contenciosa, sino con un ardor, que su expresión almática era dolor. Había celo. Hermano Daniel. Sí. Claro. Es que el celo de Dios es una expresión, es un ardor para poder llevar a alguien a Dios, para que vea la luz. Miren, hermanos, el cristianismo de ahora está en una cultura social, no está en valores bíblicos en muchas de las áreas. Hacen lo que los demás hacen, lo que los demás dicen, lo que se estipula y se establece, pero en muchas de las ocasiones esas acciones morales, esos valores morales, nos hemos dado cuenta que en realidad ya están o distorsionados o diluidos o inversos, y nosotros lo imitamos. El celo de Dios no es una actitud moral. El celo de Dios es un ardor, es un pesar, y expresarlo para que las personas retornen a Dios. Por eso David confrontó a Goliat, porque dice, ¿quién es ese incircunciso? Cuando un judío utiliza la palabra incircunciso, ¿qué vimos en el instituto? Era una palabra de decir despectiva. ¿Quién eres tú? David se llevó al grado de decir, de una manera despectiva, mirar a un hombre de 3 metros y decir, ¿quién te estás creyendo tú, poca cosa? Fíjese a dónde lo llevó su ardor, su celo por Dios. Ahora, ¿cuándo se manifiesta el celo por Dios? A pesar de que este sentir sí está en la vida de un creyente, es importante aprender a identificarlo, hermanos, ya que es nuestra parte o es parte de nuestra comunión con Dios y nuestro deber de expresar nuestra fe cristiana. Mira, el celo por Dios está dentro de nosotros, pero a veces no florece, a veces no se expresa, a veces no sale, porque lamentablemente estamos muy plagados a la actitud social. Y aun cuando sentimos en nuestro interior, lo consideramos a veces emoción. Y decimos, ¿a mí qué me importa? Y lo malinterpretamos con emoción. Pero para eso es la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios nos reivindique, porque no lo sabemos todo. Y este hombre, conforme al corazón de Dios, más que una emoción, como se puede observar, este hombre en realidad sintió celo por Dios. En primer lugar, ¿cuándo se manifiesta el celo por Dios? Al ver hermanos apartarse del evangelio. Esta es la historia en donde el profeta Elías confronta a un pueblo de Dios apartado ya en la idolatría. ¿Y qué hace? Dice, voy a hacer una convocatoria, que el Dios, los profetas de Baal vengan y vamos a ver del Dios que haga arder este holocausto. Ese va a ser el verdadero Dios. Fíjense el celo que sentía Elías. Elías sí sintió un celo, no fue una emoción. Tenía un pueblo en contra, tenía 450 profetas de Baal, tenía una realeza en contra. ¿Lo vio? Claro. Sin embargo, ¿qué fue lo que más sintió? Al ver a un pueblo que se volvía a la idolatría. Sintió un ardor, hermanos, que fue algo característico en la vida de este hombre como profeta. Nosotros cuando vemos a nuestros hermanos apartarse del evangelio, hermanos, que ya no van a ninguna iglesia, que vamos caminando y nos los encontramos saliendo del 7-Eleven, vea, ya con el six-pack, porque sí ha pasado. No lo digo a manera de ilustración. Toma el consejo, deténlo y dile, acuérdate qué hizo Dios en ti. No te estoy diciendo que eres un miserable ni nada, porque de hecho cuando una persona se aparta del evangelio así se siente. No te estoy diciendo nada de eso, solo acuérdate lo que Dios hizo en tu vida.
¿Quieres que ore por ti? Porque el mismo celo nos provoca a hacer eso, hermanos. Ese es el pesar. 2, cuando tenemos una misión de vida. Esta es la parte en donde el apóstol Pablo dice que quería ir a predicar a cierto lugar y el Espíritu Santo se lo prohibió. Y él escribe terminando a la iglesia de Corinto y les dice la frase célebre que es muy conocida: miserable de mí si no hablo de este evangelio. Fíjense cómo es que el apóstol Pablo comprendió que el hombre, el Hijo de Dios, tiene una misión de vida. Podrá ser cocinero, trabajador, padre, abuelo, tío, todo lo que usted quiera, pero espiritualmente hablando, nuestra misión es compartir el evangelio. ¿Sí lo sabía, hermano? Compartir el evangelio no más para los evangelistas, las iglesias y los pastores y YouTube. Esta es una misión de vida personal que tenemos de parte de Dios. 3, cuando vemos el abuso e injusticia en el nombre de Dios. Esta es la parte Mateo 21, 12 y 13 que mencionaba nuestro hermano, que dice que entra Jesús y ve la vendimia en tiempos de Pascua y dice: ¿qué es esto? Y agarra las mesas y las avienta y órale, los corre a todos. Y dice la frase célebre: mi casa, ¿qué? No es cueva de ladrones, sino casa de Dios. Este contexto, esta parte, muchas personas dicen: es que Dios sintió celo porque estaban comprando para ellos y no le daban a Dios. Dicen los del Evangelio de la Prosperidad, lo he escuchado varias veces. No, imagínense al Hijo de Dios, Dios mismo, ver que afuera del templo se hacía una vendimia. ¿Qué habrá sentido, hermano? Un celo al ver que se hacían las cosas de manera incorrecta. ¿Y por qué? Porque recordemos que ¿qué hacían los hombres? ¿En qué acuerdo llegó los mercaderes, los vendedores? ¿A qué acuerdo llegaron con los sacerdotes? Dice la historia que la gente llegaba, hermano, de diferentes lugares a llevar el sacrificio a Dios. Y que decían por ahí los sacerdotes, un acuerdo entre los vendedores y los sacerdotes: mira, si no te compran a ti las tórtalas, si no te compran a ti los animales establecidos por Dios para sacrificar, no los aceptes. Aquí va a haber una lana entre tú y un porcentaje. Entonces, cuando Jesús, que conoce el corazón de los hombres, se entera que la gente tenía que prácticamente volver a gastar para llevar para Dios, él lo vio como un abuso, que es un abuso, hermanos. Cuando nosotros vemos una injusticia o un abuso en el nombre de Dios, se siente un celo. Y no es por crear contienda, contención, no. Es que ahí es donde nosotros decimos: espérate, no estás haciendo las cosas bien. Imagínate un hermano acá que llegue contigo y luego que te diga: mira, hermano, aquí traigo esta tierra, viene de Jerusalén y es tierra santa. Y luego llega por ahí un hermano nuevo creyente, ¿verdad? Y luego le empieza a decir: hermano, ¿no quieres comprarla? Mira, apoya el ministerio a $10 las 2 onzas. ¡Ay, bien emocional, nuevo creyente!, ¿verdad? ¿Tú qué harías, hermano? No, pues yo respeto. No, Señor, no engañes, no utilices el nombre de Dios. Ese es el celo de Dios, hermanos. Es lo mismo que sintió Jesús. Y por último, al ver la necesidad espiritual, aquí ya no me apareció el versículo bíblico, pero algo que vemos a lo largo de la palabra de Dios en todos los profetas, voy a tomar este ejemplo bien breve, es que los profetas, es cierto, hubo ocasiones en donde iban por obediencia a Jehová, pero en otras ocasiones ellos iban porque la comunión con Dios los hacía ir y hacer lo que Dios sin que Dios les dijera, ellos ya por sentido común iban y lo hacían. Este es el celo por Dios, hermanos. Esto caracterizó al rey David como un hombre conforme al corazón de Dios. La semana pasada hablábamos de que lo caracterizó una vida de alabanza y hoy lo caracterizó el celo por Dios. El celo por Dios no es cualquier cosa. No son cristianos que andan ahí agarrándose y corriendo y peleando, no. De hecho, el celo de Dios es sabiduría. El celo de Dios es templanza, en cierta manera. Lo que hizo Jesús fue simbólico al momento que agarró las mesas y las aventó. En el sentido fue literal, sí sucedió la historia. Cuando me refiero simbólico era demostrar a la gente que él estaba totalmente molesto y estaba oponiéndose a lo que estaban haciendo. Era totalmente incorrecto, era prohibido, era degradante para el nombre de Dios y lo expresó de esa manera. Como hijos de Dios, vuelvo a repetir,
Debemos de practicar el celo por Dios, hermanos. Eso hace a un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando se pregunta a la gente, ¿por qué David llegó a tener ese título? Porque la misma comunión con Dios que él llevaba desató esa parte de su carácter. Y no fue la única vez, fíjese, que David mostró un celo por Dios de esa manera. Vamos adelante, vamos a ver cómo este hombre también, un hombre conforme al corazón de Dios, cuando se asienta en el poder y se convierte en el general prácticamente de los escuadrones de Jehová, por así decirlo, cómo es que este hombre aprende a mantener la autoridad que le corresponde a su líder. Que eso también es parte de un hombre conforme al corazón de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Y le quiero pedir por favor aquí a Abby, hija, despídenos en oración en esta mañana.